Bueno, es un gran placer abrir este bloque porque vamos a contactarnos con alguien que sabe mucho, que además lo queremos y respetamos. Estoy hablando de Tomás Orduna. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto esta mañana con nosotros. Un gustazo, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que el panorama hoy es tan disímil, ¿no?, en todo el territorio nacional, pero vamos a focalizarnos en lo que es el AMBA, que es la región donde a partir de mañana se inicia una etapa diferente. ¿Qué podemos decirle a la gente? Porque esencialmente lo que nosotros tratamos de manifestar es lo importante de la calma, de tomar conciencia. ¿Qué opinas, Tomás, respecto a esto? Sí, evidentemente en el área metropolitana hoy habrá mucha gente un poco frustrada, pero a la frustración hay que balancearla por el otro lado con todos los resultados que hemos obtenido desde marzo hasta aquí y que ahora en las últimas semanas comenzaba a mostrarnos que si no hacíamos algo como lo que a partir de mañana comienza, aunque hace ya 48 horas que hemos visto cómo aumentaron los controles en la ciudad en términos generales para saber quiénes nos movemos, si estamos autorizados o no, pero a pesar de todo lo que se había hecho, había cierto relajamiento de esta cuestión de quédate en casa, que tanto insistimos, y entonces ya la movilidad estaba en términos de 70-75% del 100% estándar, con lo cual eso lo vimos reflejado en los números, y claro, los números nos llevan a un solo lugar: camas de terapia intensiva ocupadas. Eso, Tomás, porque a la gente creo que es importante que expliquemos por qué es tan directa la ecuación respecto al tránsito y a la evolución de los contagios y de la ocupación de las unidades de terapia intensiva. Porque de la cantidad de casos, independientemente de ciertas cifras que se han ido modificando, pero desde el comienzo en China nos dijeron que aproximadamente de los pacientes que tengan síntomas, un 3 a 5% indefectiblemente van a requerir camas de terapia intensiva. Si nosotros vamos aumentando, pasamos durante X semanas en términos de 500, 700 casos, después pasamos de 700 a 1300, después llegamos a 2000 y el otro día, hace 3 días, llegamos a 3000, con eso vamos a ir teniendo ese goteo de 3 a 5% de personas que requieren de terapia intensiva, y el tema es que las camas que se ocupan de terapia intensiva tienen una tasa de uso promedio por paciente de 25 a 30 días en el modelo de COVID. Por lo tanto, son camas de largo aliento que se tapan y ahí quedan ocupadas. Entonces fuimos achicando el colchón. Ahí estaba viendo en la bajada, ustedes ponían que en nuestro hospital estamos sí en torno del 80% de las camas ocupadas. En varios lugares del ámbito privado en Cava, el 90% ya se ha ocupado la semana pasada. Y en términos generales prácticamente el 60% de AMBA está ocupada en las camas de terapia. La proyección en 3 semanas más o menos es que íbamos a estar cercanos al 100%. No podemos perder ese colchón, porque si súbitamente hay, por ejemplo, un brote en un geriátrico muy numeroso o en un barrio vulnerado o en alguna otra situación en la cual, por ser muchos los infectados, va a haber necesidad de terapia de varios de ellos, no podemos llegar a la instancia de no tener esas camas, porque ahí entonces la mortalidad aumenta rápidamente. Claro, porque no hay posibilidad de atenderlos. Esto es lo que se explica tantas veces. El hablar de disponibilidad de camas es hablar directamente de la posibilidad de atención de las personas que entren en ese porcentaje de gravedad. Es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, a partir de leer la semana pasada, y probablemente mi origen vasco hace que yo entonces me focalice en un estudio que se hizo en el País Vasco, sobre los fallecidos, se mostró que alrededor del 50%, si bien tenían COVID, no lo podemos negar, estuvo asociado el que fallecieran con estar en el momento de máxima tensión y ocupación de las camas de terapia intensiva, por lo cual, de haber tenido ese colchón, los pacientes hubieran podido entrar en una instancia de mucha mayor facilidad asistencial, de mucho menos estrés del sistema, y muchos de ellos no conseguían camas de terapia. Claro. Eso queremos. Re importante lo que decís, Tomás, porque nosotros pensemos, si te infectaste hace 2 meses, cuando comenzaba la circulación del virus, seguramente había disponibilidad de camas. La idea es garantizar que esa disponibilidad continúe, que tiene que ver con la disponibilidad de atender al que lo necesite, que de eso hablamos. Absolutamente, por eso, acordémonos, desde marzo que dijimos que iba a haber que ir aflojando, apretando, o el pie en acelerador y freno. Esto no es nuevo. Lo que ocurre es que es cierto, después de 3 meses a todos nos toma un poco más cansados,
hastiados por momentos, pero cuando el objetivo final es que no haya muertos, esto lo sigue justificando y tenemos que hacer fuerza entre todos para que todos lo cumplamos. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando sucede esto, que empezamos ya a tener conocidos, cercanos, que son positivos de COVID, empieza también una preocupación que tiene que ver con la infodemia, con tanta información que circula que a veces no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Los tratamientos, vamos a hablar de los tratamientos. Hoy, que existen en la Argentina, los que están en fase de prueba, porque no hay prueba científica que avale que es un tratamiento que cura, no hay nada que cure el COVID, eso ya lo sabemos, pero me refiero a qué tratamientos son las opciones cuando una persona da positivo y las instancias. Yo diría que básicamente hoy tenemos dos protocolos concretos, uno que depende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que tiene 4 ramas diferentes con distintas combinaciones de drogas, y la más conocida de esas es una que se llama Remdesivir, que en Estados Unidos fue muy promocionada, que la Unión Europea ya la ha aprobado para su uso en COVID, aunque la evidencia todavía le falta como un cuarto de vuelta a la rosca para terminarla. La Unión Europea se adelantó a autorizar su uso. Lo que había mostrado en Estados Unidos era una disminución de la longitud de la enfermedad, es decir, cuánto dura la enfermedad, pero no había demasiada variante en cuanto a la mortalidad. Vamos a ver en los protocolos de la OMS que tienen a esta droga como uno de los brazos. Después hay otro que se llama interferón, que tiene que ver con cambiar o modular cómo yo respondo a un patógeno. Después tenemos uno que se está haciendo una prueba de concepto que se llama ivermectina, que es un antiparasitario en origen, que se usa en veterinaria y en medicina humana, que también se está utilizando en protocolos. Y por último, el plasma. El plasma que hoy suscita muchísima esperanza, que se está pidiendo a todas las personas recuperadas que de manera generosa donen plasma, porque lo que se ha visto hasta el momento en el uso compasivo es que hay mejoras rápidas de varios parámetros de laboratorio y de parámetros clínicos sin que podamos, con la certeza del 100%, decir que usar plasma es, con los números, estadísticamente muy significativo versus no usarlo. La tendencia por los resultados precoces nos dice que sí, que hay una evidencia potencial de éxito con el uso de plasma. Por eso se está alentando en el mundo entero, pero como siempre decimos en medicina, necesitamos siempre cotejar un producto con cuando no uso ese producto para saber si realmente las diferencias son significativas. Esperemos que eso nos lo muestre lo que se está haciendo ahora como protocolo y entonces podamos, en definitiva, sugerir con fuerza el uso de plasma. Lo que habría que agregar, que va a ser parte de los protocolos, es cuándo es el mejor momento de usarlo. Eso iba a preguntarte, porque el plasma, algunos dicen hay que aplicarlo cuando está en estado crítico. No, hay que aplicarlo cuando ingresa y está en estado medio o leve. ¿Qué podemos responder a eso? Lo que no tenemos todavía es ese parámetro clínico o parámetro de laboratorio concreto que te diga, ahora, este es el momento para que no progrese la infección. Hay algunas ideas que tienen que ver con un paciente que esté en un cuadro moderado y que quizás algunos de los parámetros de laboratorio que nos van hablando de peoría, debería entonces ese parámetro de laboratorio decirte, este es el momento de utilizarlo. Eso lo define el equipo médico siempre, Tomás, porque sucede que la angustia hace que la gente diga, dale plasma a mi ser querido, y en realidad está contemplado dentro de los equipos que llevan adelante el tratamiento del paciente. Sí, no es que yo empiezo ahora con un poco de resfrío y dolor de garganta y me van a aplazar plasma, ni tampoco en los cuadros leves, levísimos, por supuesto. No es menos que de moderado hacia grave, lo que falta es ver cuál es el momento exacto. Muy bien, Tomás, un abrazo enorme. Siempre tu conocimiento, tu herramienta nos posibilita a todos nosotros poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Esencialmente esto, con la información correcta, estar calmos y confiar siempre en la persona, en el médico que nos trate en caso de que nos dé positivo. Y si no tenemos COVID positivo, tomar las decisiones correctas preventivas. Creo que es fundamental en estos tiempos. Muchísimas gracias por la invitación, Nati. Buen día, entonces. Chau, Tomás. Abrazo enorme. Bueno, qué placer.